Bienvenidos a este espacio Juguemos con las Matemáticas. En esta ocasión vamos a hablar de las expresiones algebraicas. Vamos a definir qué es una expresión algebraica, después definiremos qué es un término y cuáles son los elementos o partes de un término. Entonces empecemos definiendo qué son expresiones algebraicas. Las expresiones algebraicas son combinaciones o mezclas de números y letras que están enlazadas o relacionadas entre sí mediante operaciones matemáticas como las que tenemos aquí, que son la suma, la resta, la multiplicación, la división, los exponenciales y la radicación. Esta área de las matemáticas utiliza estos elementos. Entonces los números nosotros todos sabemos que son símbolos a los cuales se les ha asociado un valor y todos sabemos cuáles son sus valores. Basta con que miremos alguno de ellos y de inmediato sabremos qué valor tiene. También se utilizan las letras, entonces se utilizan las letras minúsculas primeras del abecedario, como las que tenemos acá, y se utilizan normalmente para aquellos casos en que los valores son conocidos. Y las de la parte final de nuestro alfabeto se usan para aquellos casos donde los valores son desconocidos y en general se denominan las variables. Esas son las letras. Ese es el carácter de las letras y los números en esta parte de las matemáticas. Aquí tenemos 5 ejemplos de expresiones algebraicas. Todas estas son expresiones algebraicas. Miremos algunas particularidades. En este primer caso aquí tenemos número y letra y están relacionados aquí por una multiplicación. Aquí también tenemos otra operación matemática que es los exponenciales. Aquí también nos ocurre lo mismo, también tenemos un número y una letra, tenemos una multiplicación aquí que está indicada y tenemos un exponente. De pronto algún incrédulo va a decir, bueno, pero en el último solo hay números, no hay letras. Entonces nos están diciendo mentiras. No, aquí también hay letras. Aquí tenemos la variable x elevada al exponente 0. Cuando nosotros vimos las leyes de los exponentes, aprendimos allá que cuando cualquier base la elevamos al exponente 0, su resultado es 1. Entonces el 1 es el módulo de la multiplicación, entonces 1 por 3, 3. Entonces ahí está. Esta característica de este elemento la vamos a manejar más adelante y tenemos que reconocerla. Se llama el término independiente. El término independiente siempre está multiplicado por la variable al exponente 0 y eso significa 1. Exactamente. Entonces ahí también se cumple. En el segundo caso aquí tenemos el 3, que es un número multiplicado por esta variable, también tenemos la división. En este caso tenemos también números y letras relacionados, tenemos el exponente. Aquí tenemos la división, tenemos la resta, aquí tenemos la multiplicación, en este caso tenemos la resta y aquí tenemos la raíz cuadrada. Entonces todas estas son expresiones algebraicas y ahí están configuradas todos los elementos de la definición, que son números y letras relacionados con operadores matemáticos como los que tenemos allá. En este momento ya sabemos lo que es una expresión algebraica. A partir de este concepto vamos a definir lo que es un término y los elementos de un término. Acá en la parte superior de nuestro tablero tenemos una expresión algebraica. Entonces, los términos son aquellos elementos de la expresión algebraica que están relacionados por signos de suma y resta, lo que nosotros conocíamos como sumandos. Entonces, cada uno de estos elementos es un término. Aquí tenemos un término, otro término, otro término y otro término. Eso es lo que es un término en una expresión algebraica. Vamos a mirar ahora 5 ejemplos y en esos 5 ejemplos vamos a definir los elementos de un término. Entonces, el primer elemento de un término es el signo. ¿Cuál es el signo? Pues nosotros sabemos que los signos son positivos y negativos. Entonces, sabemos que cuando un número no tiene signo, el signo es positivo. Entonces, aquí no hay signo, entonces quiere decir que el signo es positivo. En este segundo caso está dado el signo, aquí el signo es negativo, entonces esta expresión tiene signo negativo. En el tercer término no encontramos signo, entonces sabemos que cuando no lo hay, le corresponde el signo positivo. En el cuarto lo tenemos aquí muy claro, el signo negativo. Y en el quinto caso, como no hay nada, ya sabemos que le corresponde el signo positivo. Ese es el primer elemento de un término. A continuación vamos a ver lo que es el coeficiente.
El coeficiente es aquel número que siempre se encuentra al comienzo del término. Entonces siempre encontramos algún numerito. Ese número es el coeficiente. Y ese coeficiente siempre va acompañado del signo. Entonces aquí en el primer caso el número que hay al comienzo de este término es el 3 y va con su signo. Entonces solo colocamos el 3 porque ya sabemos que si no tiene signo es porque es positivo. En nuestro segundo caso tenemos, aquí está nuestro coeficiente, menos 5. Se lleva el signo, debe llevar el signo del término. En el tercer caso, entonces ya vemos que aparecen dos números. ¿Por qué aparecen dos números? Porque nuestro coeficiente es un fraccionario. Entonces se lleva el signo que es positivo y sacamos el número que está precediendo ahí. Entonces nuestro coeficiente es 3/4. Porque alguno va a dudar, ¿será el 3? ¿Será el 4? No, son ambos porque nuestro número es un fraccionario en este caso. Aquí en el cuarto caso, el coeficiente también presenta otra particularidad. El número que hay está en el denominador. ¿Eso qué quiere decir? Que esto es un fraccionario. Entonces aquí hay un numerito 1 que no se coloca porque hay cosas en las matemáticas que no se colocan. ¿Sí? El 1, no, como es el módulo de la multiplicación, no altera. Entonces al multiplicar por 1 no ocurre nada. ¿Eso qué quiere decir? Que nuestro coeficiente en este caso es menos 1/3. Y para el último caso, pues tenemos un fraccionario con signo positivo, entonces en este caso el coeficiente de este término es 2/7. Ahí tenemos perfectamente definido el coeficiente. Continuamos con la otra parte de los términos, es la parte literal. ¿Qué es la parte literal? La parte literal son las letras que acompañan al término, las letras que tiene cada término. Entonces aquí nuestra parte literal es esto, n²b. En el segundo caso, ¿cuál es nuestra parte literal? ¿Cuáles son las letras que hay en el término y²x²? En el tercer término, ¿cuáles son las letras que hay? Pues la x². En el cuarto ejercicio, entonces, ¿cuáles son las letras? y²x. Y en el quinto ejercicio, nuestra parte literal son la x, la z² y. Entonces, la parte literal son las letras, no llevan signo, siempre irán positivas. ¿Listo? El término tiene su signo y ya está aquí señalado. Nuestra parte literal solo tiene que ver con las letras y con sus exponentes. Continuamos con otro elemento que es el grado absoluto. ¿Qué es el grado absoluto de un término? El grado absoluto es la suma de los exponentes que tiene su parte literal. O sea, sumamos los exponentes de las letras. Entonces el grado absoluto en este primer caso es la suma de este 2. Aquí como no hay exponente, nosotros sabemos de las leyes de los exponentes que cuando no hay exponente, el exponente es 1, entonces sumamos 2 más 1, 3. Es el grado absoluto de este término. En este siguiente caso tenemos los dos exponentes, sumamos 3 más 2, 5. Entonces vamos sumando los exponentes de la parte literal. Aquí nuestra parte literal es la x², entonces no sumamos nada, sino copiamos el 4, que no hay ninguna otra letra, ni hay exponente para sumar. En este caso, entonces tenemos el 4 más el 1 que le corresponde acá a la x, entonces 4 más 1, 5, entonces el grado absoluto es 5. Y en el último término, entonces tenemos que sumar, aquí hay un unito, aquí hay otro unito, entonces 1 más 2, 3, más 1, 4, entonces el grado absoluto de este término es 4. De esa manera se encuentra el grado absoluto de cualquier término. Nos queda el grado relativo. Entonces el grado relativo es el exponente con respecto a cada variable. Entonces para el primer caso tenemos que con respecto a n, ¿cuál es el grado? El grado es 2. Y con respecto a b, el grado es 1.
En el segundo término tenemos que con respecto a y es 3 y con respecto a x es 2. Entonces vamos a colocando ahí cada variable con su exponente. En el tercer caso solo tenemos la x, entonces será este mismo. Con respecto a x es 4 porque no hay sino una sola variable. En el cuarto ejercicio, entonces, con respecto a y es 4 y con respecto a x es 5. Y con respecto a x es 1, perdón. Y en el último ejercicio, entonces, con respecto a x, el grado relativo con respecto a x es 1. Con respecto a z es 2. Y con respecto a y es 1. Entonces aquí tenemos ya definidas cada una de las partes de un término, ya sabemos lo que es un término. Entonces hemos terminado nuestra presentación de hoy. Les agradezco mucho por su atención y continuamos en contacto.